En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena con tu gracia los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oración. Oh Dios, que iluminas los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo. Concédenos sentir rectamente según el mismo Espíritu y gustar para siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sé la salvación de nuestras vidas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues continuamos con nuestro camino de ejercicios espirituales, donde estamos meditando el pecado especialmente. Nos estamos deteniendo en esta primera semana en el pecado. Y hemos visto en la meditación anterior ese ejercicio de contemplar, de meditar con las tres potencias, el pecado primero cometido por los primeros ángeles, que dijeron a Dios, no te serviré. En segundo lugar, hemos visto cómo en la creación Dios al crear al hombre y la mujer a su imagen y semejanza, pero que esta creación se rebela contra Dios bajo la tentación de Satanás, figurado en la serpiente en el Génesis, que tienta a Adán y Eva para que digan no te serviré, repitiéndose no te serviré de los ángeles, y también se hace carne en Adán y Eva, cuando dicen seremos como dioses sin contar con Dios. De nuevo decir no te serviré, como Satanás hace contra Dios. Y luego veíamos también pues nuestro pecado personal, el pecado del mundo, el pecado de cada hombre, de cada persona que se aparte de Dios. Y hacíamos al final un coloquio de misericordia ante Jesús crucificado. Así terminamos y concluíamos con esa pregunta, esa triple pregunta, ¿verdad? ¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué debo hacer ahora por Jesucristo? Pero conviene que sigamos meditando, reflexionando sobre el pecado. Y conviene que sigamos entrando en lo que supone el pecado y su gravedad. Y hagamos un ejercicio que San Ignacio nos presenta como un segundo ejercicio, en el que vamos a usar la meditación como método, ese pasar las cosas por la memoria, por el entendimiento y por la voluntad. Y San Ignacio en este segundo ejercicio nos presenta como unos puntos fundamentales, unos 5 puntos fundamentales, donde precisamente meditamos sobre nuestro pecado personal, sobre nuestro propio pecado, para ver el pecado, pero el pecado de forma personal, ¿no? Hemos visto el pecado en Satanás, en Adán y Eva, el pecado del hombre, el pecado del mundo, pero volvemos de nuevo a meditar y meditamos especialmente sobre nuestro pecado personal. San Ignacio comienza la meditación, en el número 55, pues precisamente con la oración preparatoria, que ya conocemos. Señor, que todas mis acciones, intenciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio a la alabanza de tu divina majestad. Es decir, venimos a ordenar el corazón hacia Dios, para buscar la voluntad de Dios. Por eso no venimos a caer en la angustia, no venimos a deprimirnos por pensar en nuestro pecado, aunque a veces nos puede dar incluso tentación de deprimirnos o dejar de entrar la tristeza, y no podemos dejar entrar la tristeza. Tenemos que meditar el pecado con seriedad, con firmeza, pero no entrando en tristeza, evidentemente. Tenemos que entrar con seriedad, pero no entramos con tristeza, no dejamos que la tristeza entre. Pero sí, como decía, vamos a meditar realmente nuestro pecado, y por eso ordenamos el corazón y el afecto, para buscar la voluntad de Dios, que todas nuestras intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas, en servicio al avance de su divina majestad. ¿Y qué es la gracia que pedimos? Pues demandamos lo que pedimos, lo que queremos, como San Ignacio nos enseña en ejercicio. ¿Qué pedimos en esta meditación? Pues pedir crecido e intenso dolor y lágrimas de mis pecados. El dolor y las lágrimas no son por tristeza, son por ver la gravedad del pecado y al mismo tiempo ver la grandeza de la misericordia. Cómo Dios quiere perdonar este pecado, cómo yo he sido de pecador, de ingrato para con Dios, y cómo el Señor me regala tanto. El dolor del pecado no es una tristeza porque he fallado a un propósito, es un dolor porque he ofendido a mi amigo, porque he ofendido a Dios, a quien me ha creado, porque me he separado de mi vocación primera, porque he roto el principio y fundamento en mi vida.
Ese es el dolor del pecado. No es tanto porque, bueno, pues porque he cometido un desastre, una falta y me han pillado. Me han descubierto y ya entonces... No, no es esa la tristeza. No es porque he manchado una hoja de servicios. No, no es esa el dolor del pecado. No tiene que ser esa la compunción del corazón. No. Es el dolor porque he ofendido al Señor. Y he ofendido a los hombres. Y me he separado de ellos. Y he roto con Dios y con los demás. Ahí está el secreto. Aquí está la clave. Darme cuenta de que he ofendido al Señor, de que el pecado es una separación de Dios, es una ofensa a Dios. Y conviene que antes de entrar en nuestro pecado personal, entendamos esto y lo subrayamos especialmente. El pecado es una ofensa a Dios. El pecado no puede ofender a Dios en su trascendencia, no mancha la santidad de Dios, ni perturba su felicidad eterna. Pero sí es verdad que le llega a Dios porque Dios no es insensible al pecado. Dios se ha hecho vulnerable por el amor. Por tanto, el pecado le afecta a Dios, aunque no cambie nada en su esencia, pero evidentemente se hace vulnerable por el amor, por el amor. Por eso el pecado ofende a Dios y ofende al hombre. El pecado mortal desordena al hombre, como decíamos en la meditación anterior, hasta apartarlo de Dios y hacerlo merecedor de un castigo. Y el pecado venial pues desordena también los actos humanos y de alguna forma debilita la caridad, debilita el amor. Veíamos eso en el catecismo. Pero conviene caer en la cuenta de nuevo en esto. Volver a recordar, volver a refrescar. Pero al mismo tiempo que está el pecado, también tenemos que caer en la cuenta de situaciones de nuestra vida espiritual que no son el pecado como tal, pero es la situación en la que nos deja el pecado. Es un un modo de vida en el que al final vivimos orientados más al pecado que a Dios, cuando dejamos entrar la tibieza en el corazón, que es un hábito del pecado venial. Es un hábito de pecado venial, la tibieza y la mediocridad. Porque en el fondo es renunciar a la superación espiritual. Es instalarnos de alguna forma instalarnos de forma mezquina en el comportamiento aparentemente razonable, pero carente de generosidad, sin ansia y deseo de superación. No hay otro objetivo que cumplir una ley aparentemente. Por eso se está instalado en el pecado venial de alguna forma. Bueno, aparentemente cumplo, pero dentro de mi corazón no hay una entrega al Señor verdadera, no hay una entrega profunda, ¿no? Y a veces puede pasarnos esto. Por eso cuando meditamos sobre el pecado, no solo tenemos que entrar en nuestros pecados concretos, que San Ignacio también lo pide, ¿no? Que de alguna forma entremos en este pecado, en este pecado, en este pecado, que lo vayamos viendo. Pero sobre todo es importante la actitud del corazón. ¿Cómo está mi corazón frente a Dios? ¿Vivo con tibieza o mediocridad? Como diciendo, bueno, no puedo ser santo, ¿qué más da? Bueno, hágame un acuerdo, yo procuro no cometer pecados graves, pero bueno, vivo una vida así mediocre. No. Eso también ya es pecado venial eso, ya es pecado venial instalarse en esa situación. Evidentemente va a haber luchas, va a haber dificultades siempre en la vida espiritual, pero es importante que haya ese deseo de superación, ese deseo de entregarse a Dios, de ofrecerse al Señor, de seguir luchando a pesar de todas las cosas, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras tibiezas. Pero la tibieza como estado de vida, a pesar de todo, es la clave, entender la tibieza como un estado de vida, o la mediocridad como un estado de vida. Esa es la clave para comprender que eso me separa ya de Dios y que eso ya es un pecado venial en sí mismo. El consentir el pecado venial mata al apóstol y mata al santo. Es perder de vista el sentido de santidad de nuestra vida. Por eso vamos a meditar sobre el pecado y a lo mejor nuestro pecado personal no es tan grave. O sí lo es. A lo mejor tenemos pecados graves en nuestra vida, pero no son tan graves. Pero no tanto ya nos detenemos en la falta concreta, que también, sino que sobre todo nos fijamos sobre todo en la actitud del corazón. ¿Cómo está mi corazón de ordenado o de orientado hacia Dios? ¿Está mi corazón dispuesto a Dios? Esa es la clave. Por eso pedimos crecido e intenso dolor y lágrimas de mis pecados. Vamos al primer punto que San Ignacio presenta. El primer punto es el proceso de los pecados. Es a saber, traer a la memoria todos los pecados de la vida, mirando de año en año o de tiempo en tiempo, para lo cual aprovechan tres cosas. La primera, mirar el lugar y la casa donde he habitado. La segunda, la conversación que he tenido con otros. La tercera, el oficio en que he vivido. Bueno, aquí San Ignacio en primer lugar nos presenta que miremos el proceso de los pecados y miremos nuestra vida. Podemos dividirla pues según nuestra edad, ¿no? Por lo menos la infancia, adolescencia, la etapa adulta o la etapa profesional. Bueno, pues cada uno puede dividir su vida según sus situaciones, ¿no? Según la edad que tengamos y según nuestro estado de vida, nuestra vocación, ¿no? Pero ver el proceso de los pecados, es decir, ver nuestra vida de infancia y juventud, vida adulta, vida profesional, vida familiar, bueno, mi vocación, si soy religioso, sacerdote, ver mi vida en concreto.
ver mi vida y ver el proceso de mi vida. Ver el lugar en el que he estado, los lugares en los que he compartido con gente, cómo ha sido esa relación, las conversaciones que he tenido y las obras que he hecho, el oficio de mi vida y las obras que he hecho. Es ver un poco la intención del corazón, las palabras y las obras. O sea, eso es lo que vamos a medir de alguna forma. Conviene verlo despacio. Podemos verlo así, en distintas fases, por etapas en la vida. Y así San Ignacio pasa a un segundo punto. Ponderar los pecados, mirando la fealdad y la malicia que cada pecado mortal cometido tiene en sí. Es decir, ponderar el pecado. Y el pecado puede ser pecado mortal o puede ser pecado venial, pero ponderar el pecado. Ponderar mis pecados. Ponderar cómo he vivido. Ponderar el peso del pecado. Es decir, puede ser que haya pecados más leves, más livianos, más a lo mejor de un impulso que uno reconoce y prácticamente se corrige. O pecados que están más instalados en mi corazón. Pecados que han quedado más ahí fijos en mi vida. Ponderar, es decir, ver el peso del pecado. Ver el peso en mi vida. ¿Qué peso tiene el pecado en mi vida? ¿Cómo vivo? ¿Cómo lo estoy viviendo? ¿Cómo lo he vivido? ¿No? Se trata de ponderar. Es decir, ponderar es considerar, es pensar, es pesar, medir qué peso tiene el pecado en mi vida. Cuando hablamos de pecado mortal o pecado venial, ya decía en la meditación anterior, que no tanto nos detenemos en pecado mortal o venial sin más, sino vamos a ver el pecado en general, ¿no? Por supuesto, si es mortal, sabemos que es mucho más grave porque ha roto la relación con Dios. Pecado venial la debilita. Pero que duda cabe que un pecado venial consentido se puede llegar a convertir en un pecado mortal. Por eso conviene detenernos en todos los pecados de nuestra vida. Ver el pecado capital, es decir, ya sea mortal o venial, verlo como algo capital, es decir, como algo que está en mi vida y que me hace daño en mi relación con Dios y con los demás. Y del segundo punto pasamos al tercer punto. El primer punto hemos dicho que ver el proceso del pecado. El segundo punto es ponderar el pecado, ver su peso. En tercer lugar, mirar quién soy yo. Ahora miramos quién soy yo. O sea, he visto el proceso de mis pecados, he ponderado mi pecado y ahora me veo quién soy yo. Mirar quién soy yo, disminuyéndome, por ejemplos, dice San Ignacio. Primero, cuánto soy yo en comparación con todos los hombres. Es decir, ahora empiezo a compararme. Bueno, en relación con los demás hombres, ¿qué soy yo? Pues soy una criatura, como todos los demás hombres, pues también soy limitado, soy pobre, tengo mis defectos. Segundo lugar, ¿qué cosas son los hombres en comparación con todos los ángeles y santos del cielo? Es decir, vale, yo soy un hombre, como otro más cualquiera, con limitaciones, bien. Y ahora, ver el hombre en relación con los ángeles y los santos, Dios mío, qué diferencia tan grande hay entre los santos y yo, ¿verdad? Vemos la diferencia, el salto abismal que se produce entre uno y otro. Y ahí también nos detenemos a pensar un poco. Vemos nuestro pecado, vemos nuestro yo en relación con los hombres, ahora vemos lo que son los hombres en relación con los santos y los ángeles, pues comparamos y vemos quién soy yo, Dios mío. Soy criatura. De nuevo me doy cuenta de que soy criatura. Y en tercer lugar, mirar qué cosa es todo lo creado en comparación de Dios. Y yo solo, ¿qué puedo ser yo solo? En relación con toda la creación y delante de Dios. Soy nada. Soy una hormiguita pequeña ante ese inmenso misterio de la creación y ante ese inmenso misterio de amor del Creador. Y ver quién soy yo. Ver quién soy yo. Es descubrir mi identidad, descubrir mi pobreza, descubrir mi necesidad radical de Dios. En cuarto lugar, San Ignacio dice, bueno, y ahora mira toda tu corrupción y fealdad corpórea, es decir, mira tu corrupción, hasta dónde te ha llevado el pecado, tu limitación, tu pobreza, y cómo el pecado te ha ido empeorando, tu pecado personal te ha ido encerrando y separando de Dios. En quinto lugar, San Ignacio pone unas expresiones bastante fuertes, ahora las explicaremos, ¿no? Mirarme como una llaga y postema de donde han salido tantos pecados, tantas maldades y ponzoñas tan torpísimas. San Ignacio pone el ejemplo de una herida. Cuando uno tiene una herida, una llaga, pues de ahí puede salir pus, puede salir sangre, se abre la herida y segrega un líquido, ¿no? Que a veces provoca reacción como de rechazo a la persona que lo está viendo, ¿verdad? Por eso dice San Ignacio, bueno, ¿y tú quién eres en el fondo? Pues tú eres así, una costra, una postema, una llaga de la que supura el pecado y verte así, ¿no? Esto no significa vernos así para amargarnos y destruir nuestra identidad, nuestra autonomía, nuestra autoestima. No, no es eso. Esto no va contra la autoestima, como unas veces se puede pensar, no. Es poner la realidad de lo que somos. O sea, dependemos de Dios, radicalmente. Un niño pequeño, para favorecer su autoestima, tiene que partir de lo que él es, y no de lo que dicen que es, y no le diga al niño que es pequeño y que depende de sus padres. No, tienes que decírselo, claro que sí, porque es pequeño, y tiene que saber que depende de sus padres, y si no será frustrado, vivirá frustrado. Pues el hombre de hoy vive frustrado en el pecado, porque no reconoce que depende de Dios, no reconoce que es de Dios, y que es criatura de Dios.
como le pasa al niño pequeño, que hasta que no reconoce que es débil, que es pequeño y que necesita de otros, pues no crece. Y al hombre le pasa igual. A veces nos rebelamos contra Dios, nos rebelamos contra nosotros mismos, contra nuestras limitaciones, porque nos pensamos que somos más que nada. Pero luego nos damos cuenta cuando masticamos nuestro barro de lo pobre que somos. Por eso tenemos que descubrirnos como una llaga o postema, es el ejemplo que pone San Ignacio. Pero viene a decir en el fondo, descubrirte como necesitado de Dios, como que de ti solamente nace errores y pecados, y que si no tienes la gracia de Dios no puedes seguir. En cuarto lugar, San Ignacio dice, bueno, considerar ahora quién es Dios, contra quién he pecado, según sus atributos, comparándolo a sus contrarios en mí. Es decir, ahora considero quién es Dios, y si Dios es sabio, ver mi ignorancia en el pecado. Si Dios es omnipotente, ver mi flaqueza en el pecado. ¿Cuántas veces propongo algo y no llego a alcanzarlo? Si Dios es justo, ver también mi iniquidad y lo injusto que yo soy con los demás. Si Dios es bueno, reconocer también mi malicia. Darme cuenta de que en Dios está la plenitud de la perfección y que en mi limitación hay pobreza, hay pecado, en mi debilidad. Es importante descubrir esto. O sea, no va contra la autoestima descubrir que una persona tiene debilidades o tiene heridas. No es así. A veces pensamos que por reconocer que tenemos heridas o pecados pasados que han dejado heridas en nosotros o pecados presentes que queremos salir de ellos, por reconocer eso parece como que no queremos o no vamos a crecer en la autoestima. No es cierto, es un engaño, es una trampa. Pensar eso es una trampa. Evidentemente necesitamos de Dios. Y tenemos que darle la cuenta de que somos pobres, de que somos débiles y de que necesitamos de Dios. De que necesitamos del amor y de la misericordia de Dios. Y que sin Él no somos nada. Por eso ver su sabiduría y mi ignorancia cuando cometo pecado. Su omnipotencia y ver mi flaqueza cuando me caigo. Su justicia y ver mi injusticia y mi iniquidad cuando condeno a Dios o condeno a los hermanos y me separo de ellos. Aquí está el sentido. Ver mi malicia frente a su bondad y a su misericordia tan grande. Ahí está la clave. Es reconocerme pobre, débil y pecador, pero no por eso perdido y abandonado. No es eso. Pero sí conviene caer en la cuenta de esto. Y caerle cuenta y darme cuenta de mi pecado y mi maldad. Y darme cuenta de que me he separado de Dios. Entonces ahora puedo ver mis pecados uno a uno. Y puedo ponerle nombre. Y puedo identificarlos. Y puedo ver los errores que están en mi presente. Y puedo darme cuenta de la maldad que hay en mi corazón. Puedo darme cuenta de la falsedad que hay en mi corazón. Pero conviene que enumere el pecado. Que enumere mi pecado. Que vea mi pecado y lo reconozca. Que vea mi pecado y le ponga nombre. Vea mi pecado y experimente y me lleve un mal rato. Es decir, en el fondo hay que llevarse un mal rato. Esta meditación del pecado es para llevarse un mal rato. No es para hundirse, no. Pero para llevarse un mal rato de mi ofensa a Dios y mi ofensa a los demás. Tomarme en serio el dolor de mi pecado. En el Concilio de Trento, cuando se habla del sacramento de la penitencia, pues se insiste mucho en especificar, ¿no?, el número y especie del pecado. Y evidentemente tiene que ser así. Pero la esencia de la confesión no está solamente en que confiese el pecado en número y especie, sino que también está, no solamente en eso, sino que también está en el aborrecimiento y en el arrepentimiento de mi pecado. Es decir, yo tengo que decir mi pecado en número y especie en la confesión. Pero lo que también ayuda a la confesión y a que la confesión sea cada vez más válida, más profunda y más intensa en el alma, es precisamente el arrepentimiento profundo del pecado. No querer pecar más. Llevarme ese mal rato de ver mi pecado y no querer pecar más. Aquí San Ignacio también ofrece un coloquio al final. Después, una vez que meditamos sobre nuestro pecado y vemos nuestro pecado personal y vemos estas consecuencias, pues ofrece un coloquio que aparece también ya en el tercer ejercicio sobre el pecado. Vamos a ver ese coloquio, que es un triple coloquio. San Ignacio es amigo del coloquio, ya decíamos en la meditación anterior. Y también presenta a veces un triple coloquio. Aparece aquí, también aparece en la meditación de las dos banderas. Un triple coloquio, un coloquio a Nuestra Señora, un coloquio al Hijo y un coloquio al Padre. Es una conversación amorosa con la Virgen, con el Hijo, con el Padre. Pero ¿cuál es el contenido de esa conversación? Dice San Ignacio, bueno, en el coloquio de Nuestra Señora, ¿qué pido? Le pido que me alcance la gracia de su Hijo y Señor para tres cosas. La primera, que sienta interno conocimiento de mis pecados y aborrecimiento de ellos. Es decir, en ese coloquio, una vez que haya meditado sobre mi pecado y visto el pecado así, hablo con María. ¿Y qué le digo? Madre, dame luz, dame la gracia. ¿Para qué? Para que sienta interno conocimiento de mis pecados, para que conozca mis pecados y los aborrezca. O sea, que conozca mis pecados y tenga el aborrecimiento de ellos y los aborrezca. Es decir, no solamente conozca el pecado y le ponga nombre, sino que además de conocer el pecado y ponerle nombre, aborrecer el pecado. Aborrecer el pecado. Aborrecerlo. Es decir, no quiero pecar, no quiero esto, es aborrecerlo. El aborrecimiento es como
como cuando alguien sienta mal una comida, que ya cuando vuelve otra vez a comer esa comida no puede, tiene que dejarla, no puede comer más. ¿Por qué? Porque le sienta mal nada más que de pensarlo. Tiene un aborrecimiento al pecado. Es decir, cuando he pecado me arrepiento tanto, me doy cuenta del daño que me ha hecho, cuando me acerco de nuevo al pecado lo rechazo rápidamente. ¿Por qué? Lo aborrezco. Por eso pido conocimiento de mis pecados y aborrecimiento de ellos. La segunda cosa que pedimos en el coloquio a la Virgen Santísima, después al Hijo y después al Padre. La segunda cosa, para que sienta el desorden de mis operaciones. Es decir, ya pasa no solamente al conocer mis pecados, sino que va un paso más. Conocer el desorden de mis operaciones. ¿Qué es el desorden? Significa descubrir esas obras que a lo mejor son buenas, pero están desordenadas en mi vida. O sea, he hecho cosas que están bien, pero están desordenadas. Por ejemplo, a veces cuando tenemos la prioridad de las cosas, ¿no? Y adelanto algo que me gusta y dejo de hacer lo que no me gusta. Y lo dejo para el final, lo hago mal y rápido. Eso es un desorden de las operaciones. Si tenía que hacer una cosa rápida y la adelanto, entonces dejo lo demás que me gusta menos, ¿no? Por ejemplo, un profesor que tiene que preparar sus clases para los alumnos, pues en lugar de preparar la asignatura que la que tiene mañana, prepara la que más le gusta y deja la de mañana y no la prepara bien y lo hace mal. Eso es un desorden en las operaciones, ¿no? O cuando yo atiendo a una persona mejor que a otra, porque me gusta más estar con esta persona que con otra. Si tengo una tienda y atiendo mejor a esta persona que me cae bien, que me deja más dinero, que es más simpática, y otra persona, pues, porque es más pobre, más austera, le rechazo, pues evidentemente no es que esté faltando la caridad con ella directamente, pero sí indirectamente. Y es un desorden, o sea, atiendo mejor a unos que a otros. También un desorden cuando las obras buenas no las hago. Lo que llamamos pecado de omisión. Es decir, podía hacer algo bueno, pero no lo hago. No es que esté mal, pero me privo de hacer algo bien. Y eso es un desorden. Es un desorden en las operaciones. Entonces, el sentir el desorden es importante. Sentir el desorden en el afecto desordenado que veíamos en el principio fundamento. El desorden en el afecto desordenado. Pero sigue diciendo San Ignacio, para que aborreciendo me enmiende y me ordene. Para que aborreciendo me enmiende y me ordene. Es decir, que aborreciendo ese pecado, ese desorden también, me ordene. Eso es lo que pido la gracia. Para luego, en tercer lugar, pedir conocimiento del mundo, para que aborreciendo ese mundo, aparte de mí las cosas mundanas y vanas. De nuevo, conocimiento del mundo y aborrecimiento. Y aquí vemos el triple coloquio. Primero, conocimiento de mis pecados y aborrecimiento de ellos. Segundo, sentir el desorden de mis operaciones y aborrecerlo enmendándome. Y tercero, pedir conocimiento del mundo para que aborreciendo eso, aparte de mí las cosas mundanas y vanas. Así a la Virgen, así también a Jesucristo Hijo y también así al Padre. Ese coloquio es en el fondo hablar con María, con Jesús, con el Padre sobre este misterio, el conocimiento y el aborrecimiento de mis pecados, el desorden, el ver el desorden y el aborrecimiento de este desorden, y el ver el mundo y conocerlo y aborrecer las cosas del mundo que me separan de Dios. Es el triple coloquio que San Ignacio nos presenta. Es un coloquio de misericordia al mismo tiempo, porque conociendo esto, Dios me está permitiendo la gracia de salir del pecado, conocimiento de mis pecados y aborrecimiento. Y aquí vemos cómo va la luz para el entendimiento, la gracia para la voluntad. Cuando pido conocimiento del pecado, del desorden y del mundo, pido luz para el entendimiento. Cuando pido el aborrecimiento del desorden del aborrecimiento al pecado y a las cosas del mundo, pues pido la gracia para la voluntad. Es decir, la luz va para el entendimiento, para el conocimiento, y la gracia para la voluntad, para que mueva la voluntad. Memoria, entendimiento y voluntad. Es el ejercicio de las tres potencias. Y así en ese coloquio podemos hablar con María, con el Hijo, con el Padre, viendo ese desorden y ese conocimiento de mi vida y ese aborrecimiento de esto para acercarme más a Dios. Bien, pues vamos a dedicar ahora unos minutos de silencio y de meditación sencilla para que ordenemos estas ideas y así nos podamos disponer después a un rato de oración. Después en esta segunda parte comentaremos un texto bíblico para que también nos ayude a la oración. Pero vamos ahora a dar un espacio para el silencio, para la meditación, para ordenar un poco nuestras ideas y poder disponernos después a un rato de oración. Ahora en esta segunda parte podemos acercarnos a la Escritura para que también nos pueda ayudar a nuestro rato de oración. Hemos visto este segundo ejercicio que San Ignacio nos presenta, en el que vemos nuestro pecado personal, haciendo un recorrido por el proceso de nuestra vida, insistiendo y viendo la gravedad del pecado y si hay tibieza o mediocridad en mí consentida. Podemos detenernos en eso y después ese triple coloquio que veíamos, donde pedíamos luz para el entendimiento y la memoria y gracia para la voluntad. Luz para conocer el pecado,
el desorden y las cosas del mundo, y gracia para aborrecer el pecado, aborrecer el desorden y aborrecer las tendencias mundanas o lo mundano en nosotros. Ese coloquio también nos ayuda a entrar en esa comunicación, como decíamos, con María, con Jesucristo, con el Padre. Pero ofrecemos ahora un texto bíblico, porque puede ser que no nos ayude, nos ayude menos estos pensamientos, ¿no? Nos pueden venir bien la reflexión de San Ignacio, la podemos usar, pero si a alguno le ayuda, pues también ofrecemos un texto bíblico en esta segunda parte de la meditación, donde presentamos un pecado concreto, el pecado de David. Y viendo ese pecado concreto, podemos ver también nuestro pecado personal, y podemos insistir en ese pecado personal. Primero leo el texto bíblico, y una vez que lo leamos, pues hacemos alguna puntualización para ver el pecado de David y también ver nuestro pecado personal. Escuchamos la palabra de Dios. Estamos en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, en el versículo 1 hasta 1 y siguientes, ¿no? Seguiremos leyendo todo el capítulo hasta el final. Escuchamos a la palabra de Dios, segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1. A la vuelta de un año, en la época en que los reyes suelen ir a la guerra, David envió a Joab con sus servidores y todo Israel. Masacraron a los amonitas y sitiaron Rabá, mientras David se quedó en Jerusalén. Una tarde David se levantó de la cama y se puso a pasear por la terraza del palacio. Desde allí divisó a una mujer que se estaba bañando de aspecto muy hermoso. David mandó averiguar quién era aquella mujer, y le informaron: es Betsabé, hija de Elián, esposa de Urías elitita. David envió mensajeros para que la trajeran. Llegó a su presencia y se acostó con ella, que estaba purificándose de sus reglas. Ella volvió a su casa, quedó encinta y mandó este aviso a David: estoy encinta. David entonces envió a decir a Joab: mándame a Urías elitita. Joab se lo mandó. Cuando llegó Urías, David le preguntó cómo se encontraban Joab y la tropa y cómo iba la guerra. Y luego le dijo: baja a tu casa a lavarte los pies. Urías salió del palacio y tras él un regalo del rey. Pero Urías se acostó a la puerta del palacio con todos los servidores de su señor y no bajó a su casa. Informaron a David: Urías no ha bajado a su casa. Y David dijo a Urías: acaba de llegar de un viaje, ¿por qué no ha bajado a tu casa? Urías contestó: el arca, Israel y Judá moran en tiendas, y mi señor Joab y los servidores de mi señor acampan al raso. Y yo voy a ir a mi casa a comer y beber y acostarme con mi mujer. Por tu vida y por tu propia vida no he de hacer tal cosa. Entonces le dijo David: quédate hoy aquí y mañana te enviaré. Urías se quedó aquel día y el siguiente en Jerusalén. David le invitó a comer con él y le hizo beber hasta ponerlo ebrio. Urías salió por la tarde a acostarse en su jergón con los servidores de su señor, pero no bajó a su casa. A la mañana siguiente David escribió una carta a Joab que le mandó por Urías. En la carta había escrito: poned a Urías en primera línea, donde la batalla sea más encarnizada. Luego retiraos de su lado para que lo hieran y muera. Joab observó la ciudad y situó a Urías en el lugar en el que sabía que estaban los hombres más aguerridos. Las gentes de la ciudad hicieron una salida, trabaron combate con Joab y hubo bajas en la tropa, entre los servidores de David. Murió también Urías elitita. Joab despachó un mensajero para informar a David de todas las incidencias de la batalla, ordenándole: cuando termines de comunicar al rey todas las incidencias en la batalla, si el rey monta en cólera y te dice: ¿por qué os habéis acercado a la ciudad para atacarla? ¿No sabíais que dispararían desde la muralla? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerubesed? ¿No fue una mujer la que arrojó sobre él una piedra de molino desde la muralla y lo mató en Tebes? ¿Por qué os habéis acercado a la muralla? Tú replicarás: también ha muerto tu siervo Urías elitita. Acabamos de escuchar segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos del 1 al 21. Y aquí se ha narrado, como hemos escuchado, el pecado del rey David. Vamos a puntualizar algunas cosas de ese pecado de David que nos puede ayudar a nuestra meditación personal y a descubrir nuestro pecado personal, que es la meditación que estamos haciendo en este segundo ejercicio que ofrece San Ignacio.
Vemos como en esa época, dice el texto, todos los reyes iban a la guerra, pero David no fue. David se quedó en Jerusalén. Es decir, la obligación del rey era ir a la guerra, como todos los reyes, pero David se quedó en Jerusalén. Es decir, David dejó de hacer lo que tenía que hacer. Esto es un aspecto importante, porque hemos visto en el principio y fundamento el pecado parte sobre todo del desorden. En el principio y fundamento hemos visto el afecto desordenado y el pecado parte del desorden. O sea, antes de llegar al pecado se empieza por un afecto desordenado, por un desorden. En David encontramos un desorden. Deja de hacer lo que tiene que hacer. ¿Es pecado que David no vaya a la guerra? No, no es que sea pecado, pero hay un desorden. Empieza por un afecto desordenado. Él ya no quiere la guerra, se queda en Jerusalén. Hay un desorden en el afecto, un afecto desordenado. Cuando su obligación es ir a la guerra, él no va. Él no va. Podemos ver nuestros pecados, empezar a ver nuestros pecados desde ahí. Ver el desorden, es decir, aquellas cosas que hemos dejado de hacer, que podíamos hacer, que corresponde a nuestra obligación, que tendríamos que haber hecho, pero bueno, la hemos dejado. Y a lo mejor no es pecado, pero bueno, es un afecto desordenado. Nos hemos dejado llevar por un afecto desordenado. Preferiríamos hacer esto que lo otro. Por eso elegimos esto y dejamos lo otro. Como todos los reyes iban a la guerra, David no fue. Ahí empieza su pecado. Es decir, llegará después al adulterio y llegará a matar a un hombre. Pero comienza por dejar de hacer lo que tiene que hacer. El afecto desordenado. Vemos cómo nuestros pecados han partido de ahí. Por un afecto desordenado a algo, a alguien, después se suceden distintos pecados. ¿Y ahora qué pasa? Después de ese afecto desordenado en que David se queda en Jerusalén, pasa algo más. Una tarde David se levantó de la cama y se puso a pasear por la terraza. La pereza. Es decir, David se ha acostado a la siesta, ha dormido más tiempo de la cuenta, se levanta de la cama, pasea a la terraza una tarde. Es decir, nos damos cuenta cómo David ha caído en la pereza. En la pereza. Todos hemos escuchado en el lenguaje popular que la pereza es la madre de todos los vicios, y ciertamente es así. Es decir, David, de dejar de hacer lo que tiene que hacer, por tanto no cumplir con su misión, por tanto el afecto desordenado ha dominado en él, ahora viene el pecado de pereza. David se acuesta a dormir la siesta, se levanta tarde, se levanta por la tarde y pasea a la terraza. Y David está dejándose llevar por la pereza. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos hemos dado cuenta de que nuestros pecados vienen por la pereza? Por aquellas veces en las que nos hemos consentido un regalo, nos hemos consentido eso de decir, bueno, pues ya está, pues yo aquí me quedo, bueno, pues yo aquí, pues ahora tengo que descansar, pues ahora o no hago nada, o tengo una tarde entera sin hacer nada. Esto no va contra el descanso, evidentemente. La pereza no va contra el descanso, contra quien tiene que cuidarse en salud, ¿no? Y tiene que descansar más. No, no es eso. La pereza va cuando uno deja de hacer lo que tiene que hacer sin una razón. Cuando uno además se consiente todos los gustos. Cuando uno se consiente todos los gustos, se regala a sí mismo. David se levanta tarde y pasea por la terraza. Pasea, cae en la pereza. Pero de ahí lleva a una curiosidad. David lleva una morbosidad, una curiosidad. Empieza a mirar, a fijarse. Está viendo por la ventana y ve a una mujer bañándose, lavándose. Y entonces, ¿qué hace David? David primero, la curiosidad, la morbosidad. Empieza a mirar por la ventana. Y luego, por supuesto, el pensamiento impuro, el deseo impuro que le llevará después a un acto impuro. Pero antes de empezar por la impureza, contra el sexto y noveno mandamiento, antes de entrar en eso, antes de entrar en el noveno y sexto mandamiento, David está entrando en la curiosidad. Es decir, del afecto desordenado le lleva a la pereza le lleva a la curiosidad, a la morbosidad, a querer saber, a querer enterarse, a querer mirar. Podemos ver también nuestro pecado ahí. Vemos también cómo hay pecados de curiosidad, de morbosidad, y de a veces de querer saber más de la cuenta, de querer contar, traer, llevar, del chisme, de la crítica. Es frecuente que también a nosotros nos pase esto. David tuvo la curiosidad de mirar una mujer que no es su mujer, pero empezó por una curiosidad y le llevó después a la falta contra la castidad, contra la pureza. Bien, podemos ver en nosotros también un camino. La pereza nos lleva a veces también a la curiosidad, a dedicarnos a leer, a ver cosas que no son de Dios. Podemos examinarnos también sobre nuestro uso de Internet, porque Internet hoy en día es un gran bien, es un servicio a la humanidad, es un modo de relacionarse, de estar en contacto con otros, pero también fomenta muchas veces la curiosidad, la morbosidad, el querer saber, el querer enterarme, el querer mirar. Cuando uno entra a veces en un vídeo y comienza a ver uno, después otro, y rápidamente se engarza en una cadena que le puede llevar después a perder el tiempo, le puede llevar a la impureza, le puede llevar a la curiosidad, a la chisme, le puede llevar a muchísimas cosas, ¿no? Vemos cómo el pecado se hace presente así poco a poco, lentamente. Si a David le hubieran dicho que iba a matar a un hombre, no lo hubiera creído. No lo hubiera creído, pero empieza poco a poco, por el afecto desordenado,
después por la curiosidad, por la pereza, ahora viene por la lujuria. ¿Vemos? Es decir, aquí nos damos cuenta de cómo va entrando lentamente el afecto desordenado, la pereza, la curiosidad, la lujuria. Entra lentamente, entra lentamente. En nuestra vida, si meditamos nuestra vida como San Ignacio nos ha ofrecido, nos damos cuenta de que también en nuestra vida entra el pecado lentamente. Ha entrado así muchas veces, por el afecto desordenado, por la pereza y la curiosidad y de ahí todo lo demás, ¿no? Va entrando así lentamente. Por eso David pasa ahora a mirar a esta mujer y piden que se la traiga. Es la esposa de Urías, pero no le importa, ya no le importa, porque se ha dejado llevar por su capricho, por su gusto. No le importa que sea la esposa de un soldado firme, de un soldado bueno, de un soldado fiel. No le importa. La trae y se acuesta con ella. El pecado de lujuria. A nadie le hubiera dicho, si alguien le hubiera dicho a David meses antes que iba a hacer esto, no se lo creería, porque él no tenía en mente faltar contra la castidad, contra la pureza y cometer adulterio. No tenía en mente eso. Pero ocurre porque poco a poco el demonio ha ido tomando terreno en el corazón de David, como ha hecho con nosotros. Si examinamos nuestra vida, nos damos cuenta cómo el demonio ha tomado terreno en nuestro corazón por el afecto desordenado, la pereza, la curiosidad, ahora la lujuria. David se acuesta con esta mujer. ¿Y qué hace ahora? Quiere camuflar su pecado. Por eso llama a Urías. Quiere camuflar su pecado. Detrás de esto está la soberbia. No quiere que nadie sepa el pecado que ha cometido. Quiere ocultar ese pecado. Por eso llama a Urías para que venga, para justificar el embarazo de esta mujer, para que sea por su marido. Es decir, vemos cómo hay también una soberbia detrás, ¿no? Y fijaos por dónde ha venido. O sea, meditemos esto despacio. Por un afecto desordenado, por no haber hecho lo que tenía que hacer, ya ha pasado de la pereza a la curiosidad, de la curiosidad a la lujuria, de la lujuria a la soberbia. Es decir, a ocultar su pecado y así llamar a Urías, traerlo hasta aquí, ¿no? Y con esa soberbia incluso lleva a incitar al mal a Urías. Porque lo quiere emborrachar, y de hecho lo emborracha para intentar que vaya a su casa y se acueste con su mujer. Lo lleva a hacer el mal al otro. Es decir, el pecado nos lleva también a enturbiar nuestras relaciones humanas y nos lleva a veces a pecar a otro. Cuando uno miente, quiere que los demás también mientan. Y a veces cuando uno engaña, quiere que los demás se engañen, lo justifica así. O sea, no, el pecado contamina también a los demás. Aquí vemos también ese mal, ¿no? Llama a Urías y quiere pervertir a Urías. Quiere emborracharlo y quiere que vaya a su casa y que deje de hacer lo que hacen los soldados. Pero sorprende este contrapunto de la infidelidad de David con la fidelidad de Urías. Urías es fiel. Urías no va a su casa. Urías piensa lo que no pensó David. Y llama la atención el planteamiento que hace Urías, ¿no? Cuando David le pregunta, bueno, ¿y por qué no ha ido a tu casa? Urías dice, el arca, Israel y Judá moran en tiendas, y mi señor Joab y los servidores de mi señor acampan en el raso. Y yo voy a ir a mi casa a comer y a beber y a acostarme con mi mujer. O sea, el planteamiento que David tiene que haberse hecho para ir a la guerra es el planteamiento que se hace Urías ahora. Aquí vemos la respuesta. Es curioso, ¿no? También examinando nuestra vida y nuestro pecado, podemos pensar, bueno, ¿y cuántas personas alrededor mía son buenas, son personas de Dios, me han recordado lo que yo no he hecho? ¿Cuántas veces personas buenas y santas, con su virtud, me han recordado lo que yo no he hecho? ¿Cuántas predicaciones he escuchado? ¿Cuántos libros de espiritualidad he leído? ¿O he escuchado meditaciones o conferencias que me han dicho lo que tenía que hacer, me han recordado lo que soy y yo no lo he hecho caso? ¿Cuántas veces me he separado de Dios? Aquí también podemos meditar sobre esto despacio. Y ya vemos el pecado de David y también vemos nuestro pecado personal. Y aquí nos damos cuenta de esto. El arca, Israel y Judá moran en tiendas. Joab, los servidores del Señor acampan a raso. Y yo voy a ir a mi casa. Es lo que David tenía que haberse planteado cuando llegó el momento de ir a la guerra. Pero no se lo planteó. Y aquí Urías se lo presenta a David. Es decir, Dios quiere que David lo escuche de Urías. Pero David tiene el corazón endurecido. David solo piensa en camuflar su pecado. Pero ve que Urías no le hace caso. No se va a su casa. Quiere ser fiel. Y entonces, ¿qué hace David? Matar a Urías. Le lleva al crimen. Es decir, el afecto desordenado, la pereza, la curiosidad, la lujuria, incitar a otros al pecado, pervertir al otro, por soberbia. Y ahora que llega el crimen. ¿Por qué? Porque un pecado lleva a otro. No nos damos cuenta de esta gran verdad, pero conviene meditarla. Un pecado lleva a otro. Cuando pensemos en nuestra vida, en nuestro pecado personal, nos daremos cuenta cómo un pecado lleva a otro.
Y como un pecado lleva al otro y va engarzando, va enlazando. Y nos damos cuenta de cómo mi pecado personal me ha llevado a uno y a otro, y mi pecado ha ido agrandando. Y ha podido incluso llevar a que otros pequen, porque David le pide a Joab que coloque a Urías delante y los deje solo. Joab colabora y participa con el pecado de David, porque el pecado también hace que otros pequen. Pensemos, ¿mi pecado ha pervertido a otros? ¿Mi pecado ha hecho que a otros pequen también? Usando el texto de David, podemos darnos cuenta de nuestro pecado. Joab coloca a Urías al frente, y no solamente coloca a Urías y mata a Urías, no solamente ha hecho que Joab incluso tenga que pecar colaborando con el pecado de David, sino que además hace que el pueblo de Israel pierda, porque al ponerlo en peligro ha habido muchísimas bajas, y todo por ocultar su pecado. Aquí nos damos cuenta de las consecuencias que tiene el pecado también a nivel social. Es decir, el pecado rompe en relación con Dios, rompe en relación con los hermanos, pero también rompe en relación con la naturaleza, con la creación. O sea, el pecado tiene esta triple vertiente. El pecado ofensa a Dios, ofensa a los hermanos también. Y aquí David comete un pecado también contra el pueblo de Israel, porque es el rey y su responsabilidad hace que su pecado afecte al reino, pero afecta en sentido espiritual, pero también incluso en el sentido material y humano, porque mueren muchos por culpa de esta decisión de David. Y ofende al pueblo de Dios, y ofende a su comunidad, ofende a la fe de Israel, y ofende sobre todo a Dios. O sea, aquí vemos cómo el pecado tiene esa dimensión también de social, ¿no? El pecado tiene unas consecuencias sociales, porque afecta a la cultura, afecta a la sociedad. Nuestro pecado personal también afecta a la iglesia, y afea su rostro, y afea a los hombres. Y el pecado de un sacerdote ofende también a Dios, y ofende a su parroquia y a sus fieles. Y el pecado de un padre de familia ofende a Dios y a su esposa, pero también a sus hijos en la educación de sus hijos, e influye negativamente. Es decir, podemos darnos cuenta de la gravedad del pecado, de la maldad del pecado, y cómo ese pecado tiene sus consecuencias para el pueblo de Israel. Bien, podemos tomar este texto del pecado de David, como repito, 2 Samuel, capítulo 11, versículos del 1 al 21. Y leyendo este pasaje de texto podemos meditar, reflexionar, pensar, descubrir eso, lo que supone el pecado de David y cómo lleva a nuestro pecado personal, cómo ese pecado personal se puede identificar con el pecado de David, o podemos ver esa relación directa del pecado de David con mi pecado personal. Que nos ayude este texto también a meditar sobre el pecado y a darnos cuenta. Conviene que meditemos sobre el pecado sin angustia, sin angustia. Reconozcamos el pecado, llamemos las cosas por su nombre, pero sin angustia, porque luego nos vamos a encontrar con la misericordia de Dios, pero es imposible experimentar la misericordia si antes no vemos la gravedad del pecado. Es imposible darme cuenta de la gravedad de ese pecado si antes no me pongo delante de Dios con humildad. Por eso tenemos que ponernos delante de Dios. Ahora nos ponemos delante de Dios con humildad. Reconocemos nuestro pecado, le ponemos nombre y entonces podremos así experimentar después la misericordia, pero tenemos que llevarnos ese mal rato. El aborrecimiento del pecado se alcanza llevándonos un mal rato. El ejemplo que poníamos anteriormente, ¿no? Cuando una comida me sienta mal, me lleva un mal rato y ya esa comida no la vuelvo a comer más, ¿no? Pues igual, ¿no? Si no pasamos el mal rato de ver nuestro pecado con seriedad, pues no experimentaremos de verdad la misericordia porque viviremos engañados. Por eso conviene meditar, o bien usando los puntos que he dado anteriormente de el segundo ejercicio sobre el pecado que presenta San Ignacio, o bien también tomando este pasaje que al fin y al cabo es lo mismo y nos viene a manifestar esta gravedad del pecado. Meditémoslo con calma, despacio, entremos en la intimidad del Señor, descubramos de verdad la riqueza de su misericordia, pero antes veamos esa gravedad de nuestro pecado en relación con el Señor, en relación con los demás, con el prójimo, con la sociedad, en relación conmigo mismo, con la creación. Meditemos ese pecado y pidamos la gracia de conocerlo y conociéndolo también al mismo tiempo aborrecerlo, llevarnos ese mal rato para apartar de nosotros el pecado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.